Buenas tardes, profe. Mi nombre es Emma de la Torre y el día de hoy voy a realizar lo que es configuración electrónica, hibridación, peso molecular, análisis del punto de ebullición de dos moléculas diferentes. Entonces, primero tenemos el hidruro de germanio. Voy a empezar realizando la configuración electrónica para posteriormente poder realizar la estructura de Lewis. Entonces tenemos al germanio con su número atómico 32 y su peso atómico 72,61. Entonces vamos a empezar a realizar la configuración electrónica, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p2. Ya. Ahora sí voy a graficar los orbitales con sus respectivos electrones. Entonces sería 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones, 4p con 6 electrones. Cabe recalcar aquí que se debe utilizar la regla de Hund, que nos menciona que los electrones primero deben llenarse con el mismo número de spin, es decir, primero se deben llenar con un número de spin 1/2 y de ahí con los electrones que falten se debe llenar con un número de spin de -1/2. Entonces, para rellenar esto tenemos 6 electrones, tenemos 1, 2, 3 y ahora sí con el número contrario de spin sería 4, 5, 6. Continuamos con 3s con 2 electrones, 4p con 6 electrones, 4s con 2 electrones, 3d con 10 electrones y 4p únicamente con 2 electrones. Ya. Como podemos ver, esta molécula nos está mencionando que 4 átomos de hidrógeno se van a unir a un átomo de germanio. Pero en la configuración electrónica del germanio podemos ver que solo tenemos 2 electrones libres. ¿Cómo podemos realizar el enlace si solo tenemos 2 electrones libres? Pues se va a realizar lo que es el salto electrónico o promoción electrónica. Para esto solo vamos a tener en cuenta lo que son los últimos niveles, es decir, los niveles con los electrones en la capa de valencia, que en este caso sería 4s2 y 4p2. Entonces un electrón de aquí se va a dirigir al orbital vacío más cercano, que en este caso sería este de aquí. Entonces este electrón se va a dirigir acá y nos va a quedar de la siguiente manera: 4s y 4p, en donde en la capa 4s solo va a haber un electrón, ya que este de aquí se dirige acá, y 3 electrones en la capa 4p. Seguimos con el hidrógeno, que tiene un número atómico de 1 y un peso atómico de 1, entonces solo tiene un electrón en la capa 1s. Voy a ordenar un poco la información para poder empezar a realizar la estructura de Lewis. Ya, ahora sí, bueno, solo anoté la última capa de valencia de cada átomo, ya que solo eso se toma en cuenta para realizar la estructura de Lewis, hibridación, etc. Entonces, primero vamos a graficar al germanio, que va a ser nuestro átomo central, ya que a este se le van a unir 4 hidrógenos. Entonces tenemos que el germanio tiene 4 electrones en su última capa de valencia. Tenemos 1, 2, 3, 4 electrones en su última capa de valencia. Y el hidrógeno, 4 hidrógenos que se van a unir a este germanio. Tenemos un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 y 4. Como podemos ver, ya se cumple la regla del octeto para el germanio. Aquí tenemos 8 electrones, y para el hidrógeno, que solo necesita 2 electrones para mantenerse estable, entonces está correcto. Como podemos ver, el hidruro de germanio tiene una forma tetraédrica y simétrica, lo que va a aportar a que esta molécula, en esta molécula se anulen las fuerzas y por lo tanto sea una molécula apolar. Ya, a continuación voy a realizar lo que es la geometría molecular de esta molécula.
Entonces, para empezar a realizar esto, vamos a graficar los orbitales con sus electrones, recordando que el orbital S tiene una forma esférica. Entonces aquí va a tener una forma esférica con un electrón. El orbital 4p tiene la forma de dos lóbulos iguales. Tenemos al orbital 4py, 4pz y 4px, cada uno con un electrón. Y tenemos al hidrógeno solo con su orbital 1s con un electrón. Ya. Entonces primero vamos a graficar a la molécula central, que es el germanio. Tenemos a su orbital s, su orbital py, su orbital px y su orbital pz. En cada uno de ellos va a haber un electrón. Ya. Ahora sí vamos a graficar al átomo del hidrógeno solapado en cada uno de estos lóbulos. Ya, entonces tenemos aquí un hidrógeno, otro hidrógeno, 3 y aquí graficaríamos al cuarto, pero como podemos ver, este electrón del germanio se encuentra en una zona bastante interna de la molécula, por lo que esta forma de graficar no es viable. Entonces, igualmente, como podemos ver, los lóbulos van a impedir que el átomo del hidrógeno se relacione con este electrón del germanio, y por ende se tiene que realizar lo que es la hibridación. Esta hibridación lo que va a permitir es que los átomos se mantengan más alejados entre sí para evitar lo que es la repulsión y que esta molécula sea estable. Ahora voy a hacer la hibridación del germanio. Esto quiere decir que el orbital S y el orbital P se van a unir. Entonces vamos a tener a la hibridación sp3, porque tenemos un orbital S y 3 orbitales P, 1s y 3 orbitales P. Entonces tenemos aquí un electrón en cada uno de estos orbitales, y la forma de esta hibridación sp3 es de un lóbulo grande unido a un lóbulo pequeño. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Ya. Entonces ahora sí podemos continuar a graficar esta molécula. Vamos a graficarla de la siguiente manera. Como podemos ver, en esta forma, las moléculas se encuentran, tienen un máximo de alejamiento. Esto va a permitir que los átomos no se repelan y sea una molécula estable, como lo mencioné anteriormente. Entonces la vamos a graficar de esta manera. Entonces tenemos primero los lóbulos del germanio. Uno aquí, uno acá, y otro por detrás, con su lóbulo pequeño. Entonces este sería el germanio, y en cada uno de estos lóbulos tiene un electrón. Entonces tenemos un electrón aquí, uno por acá, uno acá y otro acá. Ahora sí procedemos a enlazar al germanio con los 4 átomos del hidrógeno. Entonces tenemos aquí un hidrógeno, 2, 3 y 4. Entonces, como podemos ver, esta forma de graficar la molécula ya va a ser más estable, es más viable, ya que como anteriormente no se podía enlazar un hidrógeno a uno de los electrones del germanio porque se encontraba muy internamente. Ahora sí ya se puede enlazar tranquilamente con cada uno de los electrones del germanio. A continuación voy a realizar lo que es las diferencias de electronegatividades de esta molécula, que sería entre el germanio y el hidrógeno, en donde el hidrógeno va a tener una electronegatividad de 2,20, mientras que el germanio va a tener una electronegatividad de 2,01. Esto va a dar como resultado 0,19. Este resultado es menor a 0,5 y por lo tanto
esto nos indica que esta molécula es apolar. Y aquí tenemos una doble confirmación, ya que esto ya lo habíamos confirmado gracias a la geometría molecular. Ya. También vamos a realizar el peso molecular de la molécula. Tenemos al germanio y el hidrógeno. Germanio y hidrógeno. El germanio tiene un peso molecular de 72,61 por el número de germanios que hay, que en este caso sería 1. Sería 72,61. Y el hidrógeno tiene un peso molecular de 1, peso atómico, perdón, por el número de hidrógenos, que sería 4. Y nos queda 4. Entonces sumamos esto, nos queda 74,61 gramos sobre mol. También vamos a recalcar lo que es el punto de ebullición de esta molécula, que en este caso va a ser menos 78 grados centígrados. Ya. Este punto de ebullición tan bajo se debe a que la molécula no es polar, ya que es simétrica, entonces esto va a provocar que tenga este punto de ebullición. Ya. Ahora sí voy a pasar a la siguiente molécula. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda molécula, que en este caso yo he escogido la cloramina. Inicialmente vamos a realizar la configuración electrónica. Tenemos al nitrógeno, que tiene un peso atómico de 14 y un número atómico de 7. El hidrógeno, que tiene un peso atómico de 1 y un número atómico de 1. Y el cloro, que tiene un peso atómico de 35,45 y un número atómico de 17. Ya. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el nitrógeno. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p3. Dibujamos los orbitales con los electrones. El 2p se encuentra con 3 electrones. Seguimos con el hidrógeno, que tiene un electrón en su capa 1s. Y el cloro, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Ya. Entonces dibujamos los orbitales de igual manera. Tenemos en el 1s 2 electrones, en el 2s 2 electrones, en el 2p 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 3s tenemos 2 electrones y en el 3p tenemos 5 electrones. Igualmente siguiendo la regla de Hund, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora sí podemos pasar a realizar la estructura de Lewis, conociendo que el nitrógeno va a ser nuestra molécula central, ya que tiene justamente 3 electrones libres para tranquilamente formar enlace con 2 hidrógenos y con un cloro. Entonces procedemos a poner el nitrógeno como átomo central. Tenemos 2 electrones en su última capa de valencia. Tenemos esto de aquí. Y para el cloro tenemos 7 electrones en su última capa de valencia. Entonces, para el nitrógeno tiene 2 electrones apareados, los cuales los vamos a ubicar en la parte de acá para evitar cualquier tipo de repulsión. Ya. A continuación vamos a formar los enlaces con el hidrógeno y el cloro. Nos está diciendo que el nitrógeno tiene 2 electrones apareados, que ya están aquí, y 3 electrones libres. Los vamos a ubicar uno acá y uno acá. Vamos a colocar dos átomos de hidrógeno en 2 de estos electrones enlazados. Y posteriormente vamos a ubicar al cloro, que tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Y como podemos ver, en este orbital se encuentra un electrón desapareado, entonces a este lo vamos a parear con este de acá. Entonces aquí estaría este de aquí. Tenemos el cloro con
2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en su última capa de valencia. Ya, tomando en cuenta las electronegatividades, tenemos que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3,04, el hidrógeno una electronegatividad de 2,20 y el cloro con una electronegatividad de 3,16. Entonces, si tomamos en cuenta estos valores, podemos decir que el hidrógeno se va a dirigir al nitrógeno, mientras que el nitrógeno se va a dirigir al cloro, ya que el cloro tiene una electronegatividad mayor al nitrógeno. Entonces, esto es lo que va a suceder y la fuerza neta va a ser de la siguiente manera. Además, como podemos ver, estos dos electrones apareados que se encuentran en la zona superior del nitrógeno van a provocar esta angulación. Como vemos, no es una molécula simétrica, no se encuentran rectos los enlaces a causa de estos dos electrones de aquí, que van a formar una angulación en la molécula. Ahora sí voy a continuar a realizar la geometría molecular. Igualmente que en la anterior molécula, únicamente coloqué los electrones que se encuentran en la capa de valencia de cada uno de estos elementos. Entonces, primero vamos a empezar graficando el átomo central, que es el nitrógeno, como ya dije anteriormente. Entonces, primero vamos a dibujar los orbitales, en donde el orbital S tiene una forma esférica con dos electrones, el P con sus orbitales en forma con lóbulos iguales, en el eje Y, Z y X con un electrón y un electrón. El hidrógeno igualmente con un orbital S con un solo electrón, y el cloro, que va a tener un orbital S con dos electrones, un PY con dos electrones, un PZ con dos electrones y un PX con un electrón. Ya. Ahora sí podemos empezar a graficar esta molécula. Primero vamos a poner al nitrógeno en la mitad. Vamos a poner aquí con sus dos electrones en su capa 2s. Orbital PY, PX, PZ. Y en cada uno de ellos va a haber un electrón. Ahora sí podemos colocar lo que es el hidrógeno. Como podemos ver, tenemos dos hidrógenos que van a estar enlazados y solapados con el nitrógeno. Entonces tenemos un hidrógeno y otro hidrógeno. Y por último vamos a graficar al cloro, que como podemos ver en su orbital PX solo tiene un electrón. Entonces a este lo podemos juntar con este de aquí para formar un enlace. Entonces sería así. Este es el orbital 3s, que tiene dos electrones, PY con dos electrones y PZ con dos electrones. Ya. Como podemos ver, esta molécula podría ser viable, relativamente viable, pero podemos hacerla más estable, ya que estos átomos se encuentran demasiado juntos, entonces es necesario hibridar. Entonces ahora sí vamos a pasar a la hibridación de la molécula. A continuación vamos a dibujar ya los orbitales hibridados. Esta sería una hibridación sp3 igualmente, ya que tiene un orbital s y tres orbitales p. Entonces sería una hibridación sp3 en donde hay un lóbulo grande unido a un lóbulo pequeño. Lóbulo grande unido a uno pequeño. Aquí tenemos un electrón, un electrón, un electrón, y aquí tenemos dos electrones. Ya. Al hidrógeno no es necesario ningún tipo de hibridación. Y con el cloro, aquí vamos a tener igualmente una hibridación sp3 para que la molécula sea estable gracias a los ángulos más grandes que vamos a formar a continuación. Entonces tenemos el orbital 3s con dos electrones, sp3, ¿no? Hibridado,
orbital sp con 2 electrones, orbital sp con 2 electrones y el último orbital con un electrón. Ahora sí podemos pasar a graficar. Entonces, como vimos en la configuración de Lewis, vamos a tener los 2 electrones apareados en la zona superior para evitar cualquier tipo de repulsión. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner un lóbulo del nitrógeno con sus 2 electrones. Acá vamos a tener otro y otro en la zona de atrás. Ya. Entonces, en estos 3 lóbulos restantes solo vamos a tener un electrón para poder formar los enlaces con los 2 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. Entonces, vamos a proceder a formar los enlaces. Aquí tenemos un hidrógeno solapado, otro hidrógeno solapado por acá, y aquí vamos a graficar al cloro. Entonces, aquí tenemos el orbital sp con su electrón desapareado, al cual le vamos a aparear con este de aquí. Entonces, así se va a formar un enlace con el cloro. Tenemos un orbital sp, este de aquí, y procedemos a graficar los demás orbitales sp. Ya. En cada de estos lóbulos, como podemos ver, vamos a tener 2 electrones apareados. Entonces procedemos a poner los 2 electrones en cada uno de estos lóbulos del cloro. Este es el cloro y este es el nitrógeno. Ya, entonces como podemos observar, esta molécula ya está graficada de una manera viable, en donde los ángulos entre los diferentes átomos ya van a ser grandes y no van a haber ningún tipo de repulsión. Ya, a continuación podemos decir que este es un enlace sp-sp, ya que recordemos que hibridamos el átomo del nitrógeno y también hibridamos el átomo del cloro, entonces sería sp-sp. Aquí en cambio sería un enlace s-sp, ya que tenemos al orbital s del hidrógeno, que no está hibridado, con el átomo hibridado del nitrógeno, entonces sería s-sp. Y aquí de igual manera s-sp. Ya. A continuación podemos empezar a analizar lo que es las diferencias de electronegatividades, punto de ebullición y el peso molecular. Tenemos la diferencia de electronegatividades entre el nitrógeno y el hidrógeno, recordando que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3,04 y el hidrógeno de 2,20. Esto va a dar como resultado 0,84. Esto es mayor a 0,5, por lo que nos indica que es un enlace polar. Por otro lado tenemos la diferencia de electronegatividades entre el nitrógeno y el cloro, sería 3,16 menos 3,04. Esto va a dar como resultado 0,12, lo cual es menor a 0,5, indicando que es un enlace apolar. Y como vimos anteriormente en la geometría de la molécula no es simétrica, por lo tanto no podría ser apolar, porque se crean momentos dipolares a causa de que no se anulan las fuerzas. Entonces tomaríamos en cuenta este resultado de aquí, ya que lo pudimos comprobar con ayuda de la geometría molecular. Ahora vamos a calcular el peso molecular de la molécula. Entonces tenemos a la cloramina, tenemos al nitrógeno, al hidrógeno y al cloro. El nitrógeno tiene un peso atómico de 14, multiplicado por el número de nitrógenos, que sería 1, sería 14. El hidrógeno con un peso atómico de 1, multiplicado por el número de hidrógenos, que es 2, nos queda 2. Y al cloro, que tiene un peso atómico de 35,45, multiplicado por el número de cloros, que tenemos uno solo.
Esto nos va a dar como resultado 51,45 gramos sobre mol. Ahora vamos a pasar a analizar el punto de ebullición de la cloramina y para esto lo vamos a comparar con el amoníaco. Entonces, como podemos ver, la cloramina tiene un punto de ebullición de menos 3 grados centígrados, mientras que el amoníaco tiene un punto de ebullición de menos 33 grados centígrados. Esto se debe a que el amoníaco tiene enlaces de hidrógeno mucho más fuertes y además tiene un peso atómico, peso molecular bastante bajo. Esto va a provocar que tenga un punto de ebullición tan bajo. Por otro lado, tenemos a la cloramina, que tiene un peso molecular mayor y tiene menos enlaces de hidrógeno. Por esto, la cloramina va a tener un punto de ebullición más alto que el del amoníaco, pero más bajo que del agua. Ahora voy a pasar a explicar lo que es la resonancia y el movimiento de los electrones. Bien, en estudios realizados se determinó que el carbonato, en esta molécula de aquí, el enlace simple que existe entre el carbono y este oxígeno de aquí es igual en tamaño al enlace doble del carbono con el oxígeno de acá. ¿Esto cómo puede ser posible? Si el enlace doble se supone que debe ser menor en tamaño al enlace simple. Esto se explica gracias a la resonancia. La resonancia no es más que el movimiento de los electrones o el desplazamiento de ellos en la nube pi. Y como podemos ver, el carbono forma un doble enlace con el oxígeno, por lo tanto existe esta nube pi en esta molécula. ¿Cómo se da la resonancia? Esto se da de la siguiente manera. El electrón que se encuentra acompañando al oxígeno se va a trasladar acá y va a formar un doble enlace con el carbono. Pero como el carbono no puede tener 5 átomos, este electrón de aquí se va a movilizar acá y va a quedar de esta manera. Esto también se puede dar de la siguiente manera. Esto se puede dar también cuando este electrón de aquí se moviliza hacia el enlace de acá, formando un doble enlace con el carbono. Este doble enlace, como el carbono no puede tener 5 electrones, vuelve acá, formando solo un enlace simple, y este enlace simple de acá. Entonces, esto se puede ver continuamente. Esto concluye en que los enlaces entre el carbono y el oxígeno están en un nivel intermedio, es decir, no son ni enlaces simples ni enlaces dobles. Y esto se representa de la siguiente manera. Y ahora, como tenemos esta representación de la resonancia, también podemos incluir lo que son las cargas negativas. Entonces, esto se va a representar de la siguiente manera. Esto quiere decir que esta molécula se encuentra con 2 cargas negativas repartidas en toda la molécula. Y así podríamos explicar lo que es la resonancia. Ahora voy a pasar a explicar el monóxido de carbono y por qué el oxígeno atrae electrones del carbono. Para esto primero voy a realizar la distribución electrónica, en donde el carbono, recordemos que tiene un peso atómico de 12 y un número atómico de 6, mientras que el oxígeno tiene un peso atómico de 16 y un número atómico de 8. Entonces, vamos a realizar la configuración electrónica, que quedaría de la siguiente manera, en donde el nivel 1 tiene 2 electrones, el 2s tiene 2 electrones y el 2p tiene 2 electrones. Pero como sabemos, el carbono es capaz de formar 4 enlaces. Esto se da a partir de el salto electrónico o promoción electrónica. Esto se da ya que este electrón de aquí se va a dirigir al orbital vacío más cercano, que sería este de acá, quedando de la siguiente manera. Un electrón aquí, y en el orbital 2p quedan 4 electrones libres para formar enlaces tranquilamente. El oxígeno, 1s2, 2s2 y 2p4, realizando la configuración electrónica, nos queda que el nivel 1s tiene 2 electrones, el 2s tiene 2 electrones y el 2p tiene 4 electrones, es decir, tiene 2 electrones libres y tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Entonces, tenemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, mientras que el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia. Entonces, conociendo esto, podemos afirmar las
siguiente estructura. Entonces, tenemos al carbono con sus 4 electrones en su capa de valencia y al oxígeno con sus 6 electrones. Bien, el oxígeno, como es más electronegativo que el carbono, va a jalar, va a atraer a todos los electrones del carbono y esto va a provocar que el oxígeno tenga un exceso de electrones. Esto va a provocar que la molécula quiera estabilizarse. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de la siguiente manera. Se va a formar un enlace triple. Esto va a permitir que tanto el carbono como el oxígeno cumplan con la regla del octeto, ya que anteriormente, recordando la anterior forma, el carbono solo tenía 6 electrones, entonces no cumplía con la regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno, por su parte, sí lo cumplía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero a partir de ese exceso de electrones del oxígeno, la molécula, al buscar estabilizarse, va a formar este triple enlace, permitiendo que la molécula se estabilice y a su vez que el carbono y el oxígeno cumplan con la regla del octeto. Todo esto va a permitir que la molécula se estabilice y además también cabe recalcar que este enlace es triple, ¿verdad? Entonces tendría un enlace pi, un enlace sigma y otro enlace pi. Es de esta manera como el oxígeno le dona electrones al carbono y también el oxígeno va a atraer a los electrones del carbono mismo. Para finalizar tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el tamaño del átomo al ganar o perder electrones? Cuando un átomo gana electrones se convierte en un ion negativo. Todo esto va a provocar que la nube electrónica se haga más grande y con esto el tamaño del átomo también va a aumentar. Por otro lado, cuando un átomo pierde electrones se va a convertir en un ion positivo y esto significa que va a tener más protones que electrones. Por ende, la fuerza que atrae el núcleo a los electrones restantes va a ser mayor y esto va a hacer que se reduzca el tamaño del átomo. Muchas gracias.